La memoria de los desvanecidos. Esta pieza es parte de la serie Chacabuco 74, en la que busco reconstruir la memoria histórica de mi familia a través de la exploración de las posibilidades plásticas y expresivas que ofrece el campo de la joyería en diálogo con un recuerdo familiar que ha permanecido guardado durante décadas. Se trata de un dibujo que ilustra la vida cotidiana de los presos políticos recluidos en el Centro de Detención y Tortura Chacabuco, ubicado en los despojos de una salitrera abandonada en el desierto de Atacama durante los primeros años de la dictadura militar chilena. Dicho retrato fue realizado con bolígrafo sobre papel por mi abuelo Juan en enero de 1974, estando recluido en dicho centro, y enviado a sus hijos junto a largas cartas donde describía con imágenes y palabras el cotidiano de una situación imposible. El dibujo, que evidentemente es una reconstrucción visual y no un documento carente de subjetividad, representa la formación de los presos alrededor de un patio coronado por la bandera chilena, bajo el sol y la vigilancia de militares armados, rodeados de casuchas que hacían las veces de dormitorios y la cordillera de los Andes de fondo. Era, según la carta adjunta, el momento de contar a los detenidos. Jamás pude hablar de esta experiencia con él, jamás abrió esa puerta y de hecho las imágenes las conocí años después de su muerte. Sin embargo, y por citar un ejemplo concreto, cuando mi abuelo y yo conversábamos lo hacíamos a gritos, porque él padecía de hipoacusia severa producto de las torturas vividas en esa prisión. Quiero decir, todos y todas en esta familia hemos convivido con esta historia que subyace muda. No digo que no se hablara en absoluto, sino que no con los y las nietas que aún sin quererlo cargamos con sus secuelas. En ese contexto, la búsqueda es aproximarme al relato, darle forma y materia a los silenciados. El proceso creativo tuvo como eje central el diálogo entre la imagen, la experimentación con diversos materiales y el cuerpo, y el punto de partida fue la digitalización del dibujo descrito anteriormente para trabajar con él, preservando el original en tanto documento histórico y recuerdo familiar. Esto permitió reproducirlo, manipularlo e indagar en distintas técnicas sin dañarlo físicamente. Primero busqué una manera de traspasar el dibujo digitalizado a una superficie con la que pudiera trabajar. Para ello procesé la imagen y la pasé a una malla serigráfica en distintos formatos. Al momento de la impresión me decidí por soportes textiles de composición natural. Me pareció que la nobleza del material se extendía hacia el pasado, hacia los años de prisión en los que los detenidos compartían cualquier atisbo de manta para protegerse del exterior. El uso de piezas textiles tiene para mí muchísimo sentido si consideramos, por ejemplo, el estudio realizado por Pía Montalva en su tesis doctoral Tejidos Blandos, donde aborda la estrecha relación entre vestimenta, investidura y política en la dictadura chilena. La privación de ropas, joyas, indumentarias de cualquier tipo era la antesala de una serie de degradaciones que vivirían los prisioneros por tiempo indeterminado, y la ropa que quedó en casa, luego de sus detenciones, se convirtió en un recordatorio físico de la ausencia. En ese sentido, me pareció coherente utilizar un soporte textil para el desarrollo de mi trabajo. Esta pieza surge de la necesidad de proteger la imagen impresa en tela y consta de 3 partes. La imagen serigrafiada sobre popelina dentro de una caja de metacrilato, que la protege metafórica y materialmente, un tubo de cobre que rodea el cuello y una botella de vidrio soplado, todo unido por hilos de algodón. La popelina fue deshilada donde se ve una fila de presos, muchos de ellos desaparecidos desde el mismo centro, y los hilos trasladados a la botella, guardando la memoria de los desvanecidos. El uso del cobre, tanto en el tubo como en el sistema de remaches, fue una solución práctica para darle estructura al collar, pero es importante mencionar que para mí también tiene una carga simbólica, puesto que la zona donde se ubicó el centro de tortura vive hace décadas de la extracción de dicho mineral. Por otra parte, la botella de vidrio soplado que yo misma elaboré responde a la necesidad de guardar, sin ocultar, los hilos extraídos. Pienso que el trabajo con el metal, sumado a la experimentación con vidrio, metacrilato y la manipulación física del dibujo, me permitieron construir este puente que faltaba hacia mi historia familiar. Ha sido una manera de dialogar con la subjetividad de mi abuelo y elaborar un relato para comunicarme con ella.